Universidad de Chile le ganó 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental por la fecha 5 del campeonato. Eh, ya han pasado 2 días del partido. No pude hacer el video antes, quería hacerlo prácticamente después del partido, no se pudo. Y quiero hacer lo mismo con el partido de mañana, con Palestino, en la Sudamericana. Pero bueno, específicamente este partido, quería dar como mi opinión breve, que en general el partido no se vio como un claro favorito que la U y como que el resultado fue 1-0, fue justo. Creo que la U fue el justo vencedor. No hubo como ninguno de los dos equipos fue como que dio un mejor fútbol, que se vio favorito, que se haya visto como con una llegada más clara, tal vez la U en algún aspecto, pero que tampoco fue como algo que haya destacado más, que haya sido muy superior la U hacia el Colo. Pero lo que sí hay que destacar es que la U mostró más hambre en ese sentido, mostró más ganas de ganar el clásico. No como porque en sí tuvo como masa de buscar la intensidad que se vio en los primeros minutos y que obviamente todo llevó a que en el minuto 70 haya quedado justo esa pelota a Saldivia y haya hecho un golazo. Pero en sí yo creo que por eso es que la U es justo vencedor, porque se venía superando tras partido y se vio que esa intensidad que estaban todos diciendo que trabajaba Simeone se vio en la cancha, se vio también en el Limache en el primer tiempo. Aquí también se vio en el primer tiempo de la U, en algunos momentos, no todo el primer tiempo. Y bien, bien, fue un buen clásico así, peleado, no se vio un gran fútbol, pero hubo buenos momentos, hubo harto, ¿cómo se le puede decir? Como tiempo perdido también. eh, Lo que sí noté harto que bueno, eso quiero decirlo mejor después cuando haya un jugador por jugador, quiero dar como mi opinión del partido, iba a decir otra cosa, pero en sí de lo que destaco en general de cómo jugó la U como equipo en el partido, que la defensa estuvo mucho más sólida que los partidos pasados en tema por cabeza, creo que ganaron todo, un 90% de todos los balones aéreos, los ganaron los defensas de la U. Eh, En el medio campo yo creo que se lo comió Charles, Poblete y Altamirano, se comieron al medio campo del Colo, que fue como lo que más destacaba del Colo en los partidos pasados. Y en tema delantera fue como lo más flojo de la U en verdad. Eh, Porque tuvieron cosas para hacer y no pasó nada, solamente que generaban como ocasiones, pero que no se concretaba nada en sí. Pero bien, el Colo lo que generó no fue casi nada, fue más al último minuto que estaban ya con más intensidad buscando el empate, pero la U estaba sólido atrás, Castellón estaba sólido. Eh, lo que en sí más me disgustó de la U fue la toma de decisión a veces en momentos de Vargas o Lucero, que también lo voy a hablar en su momento más adelante. Pero en sí creo que la U hizo un partido correcto, fue a ganar al Monumental, que tiempo atrás se veía muy difícil, que era tantos años sin poder hacerlo y que del 2024 al, a hoy ya hayan 2 victorias en 3 partidos que se han jugado ya, es un buen indicador, que ya no es algo imposible, pues ya no es algo que va a afectar con los años y que va a ser algo que vamos a ir solo al empate o a perder allá. No, yo creo que de aquí en adelante tiene que hacerse ya, no sé si costumbre, pero como que no esté eso ya de esa sensación de que es imposible o es muy difícil. Se puede, fácil, no fácil, pero se puede, hasta jugando mal como se jugó ese partido, porque no fue un partido muy bonito, pero se ganó. Y es lo importante porque era muy necesaria esta victoria. Era algo muy eh, que no habíamos ganado en todo el año, pues, y con Limache estuvimos a punto, pero por un error puntual no se pudo. Con Palestino tuvo ese error con Zanahoria Pérez, pero no sé, como que tampoco en ese partido uno decía que la U podía ganar. Con Limache se notaba que la U tenía que ganar, merecía ganar y podía y no se pudo. Este partido por fin se logró. Y qué mejor que en un superclásico.
También quiere decir que, no sé si alguien más lo notó, pero fue como muy parecido este partido en el del 2024, en el Monumental, en el tema de que se dio como muy parecida a las sensaciones, como que la U dominaba el primer tiempo, siempre tuvo la ocasión como más clara de presionar, de tener el balón, de generar como más juego, por decir así. Eh, Solo que en ese partido el gol llegó del primer tiempo. Acá tuvimos que esperar hasta el minuto 70, 71. Eh, pero no sé, estaba como esa sensación, como esa vibra de que era un partido así, como el del 2024. Y se dio tal cual. Ya que fue justo también en el 2024, el último minuto, el Colo estaba con todo y la U tenía un pelotazo que en este caso iba a buscar a Sadio, Pons, y ahora iba a Guerrero y Lucero. Entonces era como algo similar la vibra, el cómo se jugó, se ganó. Bueno, partiendo por Castellón, eh, siento que Castellón siempre en este tipo de partidos como el Superclásico nunca ha jugado mal. Siento que siempre tiene un buen rendimiento, siempre cuando se necesita eh, da su mejor nivel, es perfecto lo que hace. Eh, Nunca tiene un error grave así como que genere un peligro real, como en partido a veces como con el de Limache que tuvo esa mal salida. Aunque aquí también tuvo una mala, pero tuvo suerte de que la jugada ya estaba o sea, la pelota que está con ese centro quedaba muy al borde del área y que le cayó a Correa y que no pudo hacer mucho. Pero en sí, cuando se necesita bien de tener una tajada, tener un buen reflejo, una llegada al borde del arco, eh, lo hace. Y siempre en estos partidos destaca porque, por ejemplo, no tuvo tanta acción, por decir así, porque no hubo tanta llegada clara del Colo. eh, lo hizo perfecto. Así que bien, bien Castellón siempre en estos partidos clave. Ojalá mañana con Palestino también. Y lo que quede, que ojalá sigan esos errores comunes de la salida, porque más que nada la salida es lo que tiene como error, porque lo que él hace, aparte de eso, es perfecto, siempre cumple bien. Bueno, pasando por el Nico Ramírez, siento que aquí subió el nivel, jugó un muy buen partido, tuvo casi siempre la salida clara, que se ha visto en otros partidos que él con Saldía siempre toman esa batuta de querer salir jugando ellos o pasar, hacer esos pases entre líneas directos hacia los delanteros, Altamirano que está un poco más adelantado siempre del medio campo. Eh, Aquí me acabo de dar cuenta que aquí la formación pone a Poblete como puntero izquierdo, más adelantado, y creo que no fue así para nada, pero bueno, es para guiarnos nomás. Pero sí, Iván Ramírez también ganó bien por aire, nunca se vio algo como que un delantero del Colo lo haya llevado así clarísimo. Así que bien, bien. Y yo obviamente voy a decir lo mismo de los tres, que los tres por aire estuvieron bien, muy bien, ganaron. Siento que ganaron todos, no sé si habrán perdido algún balón por aire, no creo. Tal vez alguno, máximo. Pero ya, bien por Ramírez. En Calderón siento que fue como el más bajo de los tres, no malo. Siento que no jugó un partido mal. Siento que lo hizo muy bien, más que nada por aire. Pero siento que a veces siempre tiene un error o algo que puede perjudicarnos harto, como ha pasado en algunas ocasiones, pero específicamente en este partido, lo único como el detalle claro, así a destacar es cuando se lo lleva a Correa muy fácil, que se lo lleva como si nada, de un toque y se lo quitó de encima y ya no, como que después se reivindicó más ya Calderón después siguiendo la jugada, pero en ese instante un jugador que tal vez sea más rápido que Correa o más habilidoso que él se lo puede llevar muy fácil como si nada, pero en sí no buen partido. Solamente eso como que quería destacar que es como un detalle, ¿no? Saldía para mí él puede ser el primero o segundo mejor de la cancha contándolo a él y a Charlie. Eh, Fue un partido excelente. Correa no se lo pudo llevar en ningún momento, Romero tampoco. Cortó todo por aire, cortó todo tipo de jugada, no siempre le ganó a todos los delanteros, estuvo clarísimo, todo en las salidas esas que hace que toma la batuta, como dije con Ramírez, estuvo claro.
A veces había quedado, tiró un pase largo, me acuerdo, a Lucero en el primer tiempo, que Lucero no, la pelota iba más lejos de lo que podía llegar Lucero. Pero más que nada eso, o sea, siempre esas jugadas de salida, no sé si se han dado cuenta que Saldivia o Ramírez lo hacen, y a veces sale muy bien, a veces sale muy mal, no es como algo que haya un promedio bueno de que salga bien. Pero en general lo que tuvo que hacer el tema defensivo, como lo que corresponde a su posición, muy bien. Ormazábal, siento que no ha estado para nada en su nivel de todo lo que conocemos que puede jugar él, con lo del 2024 y 2025. Eh, Siento que fue lo más bajo de los U. No, no lo más bajo, sino como de los que pudo hacer muchísimo más de lo que hizo, fue más que nada, pasó muy desapercibido, no influyó en casi nada. mm, no fue más como que estuvo muy bien con la marca, eso sí, con el lateral del Colo Ulloa, lo estuvo bien eso, pero en tema de juego, de creación para la U, no influyó en nada, pasó muy desapercibido. Para mí fue de lo más bajito. Antes influía mucho, la pelota tenía que pasar por él a veces para generar un peligro de un centro, un pase atrás, o que se saque un jugador y le pueda rematar al arco y pueda quedar algún rebote o algo. Pero sí, creo que necesitamos a Ormazábal en un nivel como antes. Y ya tiene que ponerse las pilas. Ojalá mañana con Palestino se vea eso y de aquí en adelante al campeonato ya solo sea mejorar, mejorar, mejorar. Sabemos la capacidad que tiene y puede ser mucho mejor. Eh, de Altamirano, siento que tuvo las jugadas que tenía la pelota él controlada en el medio campo fueron perfectas. No, no recuerdo que haya perdido alguna muy clara que haya perjudicado luego en algún contraataque o algo, porque en el sentido de cuando la U perdía la pelota o el Colo estaba jugando en el defensa para tener su salida, la U presionaba muchísimo. Eh, pero en sí Altamirano tuvo todo claro, siempre tuvo el movimiento exacto para sacarse a Vidal de encima o para sacarse al Arcón o al, ¿cómo se llama el otro jugador? El Méndez, creo. Felipe Méndez, ¿no? Sí. Y no, clarísimo. Siento que esa jugada que tuvo en el primer tiempo, que va hacia el área, como en diagonal, y tiene Charles por la izquierda, esa jugada que le da el pase más medio tarde a Charlie lento, pudo haber tenido dos opciones más clarísimas antes de llegar a eso, o le pudo haber pegado al arco como que le pega al Altamirano desde de esa parte del campo un poquito afuera del área, le pega muy bien, sabe colocarla muy bien. Pudo haberlo hecho, tuvo el espacio, me acuerdo en un momento que siguió darle un toque más, siguió avanzando en vez de poder pegarle al arco, o si quería darle a echar la pelota, pudo haberlo hecho mucho antes. Pero bueno, de todo, sacando eso, todo lo que hizo después fue perfecto. Ya en el segundo tiempo, obviamente, está un poco antes que lo sacaran, ya estaba fundidísimo. Aparte de esa falta que recibió en la rodilla, igual como que lo desgastó, yo creo más. Pero no, buenísimo, muy bueno. Em, ya después de Charles, qué decir de Charles, se corrió todo, se comió el medio campo, estuvo clarísimo, siempre fue como el jugador que te da la calma, que siempre es así, y más en estos partidos donde es más intensidad, que es más la ansiedad de ganar y eso, le llegaba la pelota a Charlie, clarísimo, siempre la calma, podíamos respirar todo, tocaba hacia abría, podría abrir hacia Ormazábal, tocaba con Ramírez Calderón, Saldivia, abría con el Chelo, tocaba, buscaba Vargas, Lucero, hacía lo que quería y todo bien. No le ganó nadie, creo, que le haya ganado una pelota así clarísima en alguna disputa del balón, nada. Un partido perfecto de Charles, como siempre. Aunque obviamente en este inicio de campeonato estuvo bajo el nivel relativamente todo el equipo. Pero yo creo que era más por el tema de la adaptación, del juego que estaba buscando Medellín y que ahora se está viendo un poco más en este partido, no tanto. Pero, pero ahora Charles sí jugó como sabemos que juega él. El Chelo Morales creo que hizo un partido piola, así ni bueno ni malo, no fue tan claro en el ataque como en lo solemos conocer del 2024, que
Tal vez sea porque llegó hace poco, obviamente, no ha tenido tanto rodaje, ha estado con el tema de ponerse a punto físicamente, pero en sí cumplió, obviamente, lo que hizo con el tiro libre de esa pelota larga a Lucero. Ahí ya coronó, obviamente, el clásico, pero en sí creo que no influyó tanto en el juego tampoco. En tema defensivo estuvo bien, creo. No, no creo, no sé por qué dije eso, pero estuvo bien. Eh, no hubo peligro en esa banda como antes pasaba, me acuerdo del 2023 o 2024, siempre había como peligro en el tema defensivo por el lado del Chelo Morales. En tema ofensivo el Chelo es bestia, pero en este partido no se notó para nada que por si la vaya peligro del Colo ni nada. Estuvo bien, promedio bueno. De Poblete, no hablé antes, debería haber hablado antes de Altamirano con Poblete. Eh, Siento que el rol que cumple en este tipo de partidos específicamente con el Colo, con la Cato, es perfecto. Es para lo que se necesita Poblete en verdad, es para estos partidos, que hay que luchar, hay que correr, hay que tener esa intensidad siempre de que Poblete te la va a dar. No te va a dar un juego, no te va a crear juego, no te va a dar un juego como Altamirano, como Charles, pero te va a dar esa intensidad de estar todo el partido corriendo y metiendo y metiendo y metiendo. Y lo hizo. Fue claro, se veía cómo ayudaba siempre a Armazábal en esa banda derecha y cómo gritaba balones, cómo lo disputaba y te los ganaba la mayoría. Algunos no, obviamente, pero estaba ahí siempre presente y se vio durante todo el partido eso. No te daba la salida clara, obviamente, no te va a dar un juego bueno, no te va a dar un pase preciso ni nada, pero está ahí. Siento que para estos partidos es fundamental Poblete. Para el juego que me gustaría ver a mí, por ejemplo, de la U de aquí en adelante, no sé si sería como el jugador clave o titular que yo tendría, en mi caso, en mi opinión. Siento que pueden haber otras opciones, como Lucas Romero, que te da esa salida clara que en algún momento del partido se ve también que los defensas a veces están dando la pelota entre ellos y tienen que buscar ese pase largo que a veces conecta, a veces no, y a veces se conecta con el delantero la pierde o algo así. Entonces creo que es necesario un jugador de la posición y la característica de Lucas Romero como titular, que porque no sé si va Menini va a utilizar al Marcelo Díaz o algo así, que te da esa tranquilidad, obviamente, no sé si te da la intensidad para los partidos que la U tiene, necesita jugar con esa intensidad. Pero bueno, específicamente en este partido, Poblete perfecto. Eh, de Vargas, siento que fue bajo su nivel, bajo. Eh, Tuvo chances, buscó espacios, y tuvo pelota, pero no generó nada, no te generó ningún tipo de peligro, no te generó ninguna jugada en ofensiva. Lo máximo que te generó como ofensiva fue ese pase largo que le mete, o sea, ese pase filtrado que le mete Ormazábal y que llega al área y que controla y ya con Sosa encima como que le perdió la pelota de una, no, ahí es lo máximo que te puedo generar. De fuera de eso, nada. A veces tenía pelota y se metía hacia el medio de la cancha para buscar un pase y en vez de dar el pase rápido o ser más, ¿cómo se le puede decir? Como más asertivo, eh, perdía la pelota como si nada. Y no pasó una vez, pasó dos o tres veces creo, que perdía la pelota, que tenía chances de poder seguir avanzando con el balón o apoyarse con un compañero y solamente se queda con la pelota y le queda la pelota atrás, o la perdía muy fácil, muy fácil. Eh, yo estuve esperanzado obviamente que todo el partido de que le quedara una pelota y hiciera un golazo y celebrara como lo hizo con Audax. Pero no se dio, siento que tampoco se le dio una pelota muy clara, lo más claro fue ese pase de Ormazábal que tal vez pudo haber hecho algo más, pero creo que se complicó más solo que lo que lo pudo complicar Sosa. Eh, pero creo que es necesario en sí Vargas, en cómo se mueve la cancha y cómo él se posiciona y cómo es como él como jugador, creo que es necesario para la U para que sea titular siempre. Porque Vargas nunca te va a hacer el 9 fijo como un Lucero, ponte tú, por ejemplo.
pero siempre va a ser ese delantero que te pueda acompañar al delantero centro y que se pueda abrir a la banda con facilidad, se recoge. Entonces creo que Vargas es necesario, pero necesitamos que esté en un nivel mejor, un escalón más, que tenga como más esa hambre de pescar la pelota y avanzar él, que se pueda aguantar un jugador, que lo puede llevar o puede apoyarse y buscar o generar otra jugada distinta a lo que se vio en el Superclásico de Lucero. Siento que lo mismo con Vargas, como que no fue estuvo muy acertado. Siento que era muy fácil que perdiera la pelota, que no te generaba nada tampoco en lo que tuvo, que fue clarísima, que nadie entendió cómo no fue gol. Fue cuando la pifea Vidal y le queda claro, solo frente al arquero y en ningún momento bajó la pelota o buscó una forma distinta de hacer el gol. Lo único que atinó fue a darle un pase a las manos a De Paul, que fue un pase a las manos. Entonces no podía hacer eso, pues, más en un superclásico que en este tipo de superclásicos, como se juegan allá, se empezó a pelear y que por un detalle se definen estos partidos. Ese era uno de esos detalles que había que aprovechar y no se hizo. Siento que esas cosas tiene que mejorar Lucero porque, por ejemplo, en el partido con Palestino tuvo una chance que fue ese centro de Asadi y que cabeció muy débil a las manos del Zanahoria. Eh, pero bueno, en sí siento que no fue un buen partido. Obviamente lo salvó muchísimo lo que hizo en la jugada del gol con el centro de Moral y que pivotea hacia Saldivia. Ahí coronó obviamente. Fue necesario. Eh, pero bueno, hablando de los que entraron, el Maxi Guerrero siento que fue clave, siento que fue necesaria la entrada de él, que era algo clarísimo, creo que la mayoría de los hinchas veíamos que quiero creer que el cambio obvio era Guerrero en el segundo tiempo, porque se veía que había espacio en la defensa del Colo, sabía que había mucho espacio que recorrer para alguien rápido, que le puede ir tirar una pelota larga y te va a llegar, o como la jugada que hace sacándose a dos jugadores del Colo y que después pega con la zurda eh, a las manos. Pero la cosa es que yo viendo el partido tenía la duda si era Vargas o Lucero el cambio, y al final fue Vargas y salió bien para que Lucero hiciera esa jugada en el gol. Eh, pero bien, yo creo que lo que hizo Guerrero fue bien para lo que entró, para lo que se necesitaba en ese momento del partido, estuvo muy bien. Y obviamente en esa jugada que le quedó, él quería hacerse ese golazo desde la mitad de la cancha con la pelota corriendo. Tal vez pudo haber hecho algo más, tal vez se apresuró o pudo haber dado el pase a Lucero que el defensa del Colo ya había quedado pasado y Lucero pudo esperar prácticamente la pelota solo para hacer el gol. Pero bueno, eso fue un detalle más también, que son detalles que después lo valen. Pero en sí, bien lo que hizo Guerrero. Salomón y pareció como lo de Ormazábal, súper desapercibido a en lo que entró no genera nada, lo único que me acuerdo es algo que él pedía falta y no le cobraron falta, algo así como que le cobraron falta al del Colo, creo, y por la banda, pero en sí nada, no veo algo que destacara en el tema defensivo que haya sido un aporte o en tema ofensivo tampoco. Bueno, en el momento que entró ya el Colo igual estaba con todo atacando. Pero en sí no vi algo que destacara a Salomón y súper desapercibido. Básicamente no se puede hablar mucho. Lucas Romero, centro que estuvo muy bien cuando entró. No dio una pelota por perdida, por ejemplo, cuando hace esa chilena, ese recurso que hizo para sacar el balón. Bien, pelota que pasó por cerca de donde estaba él, la sacaba, la reventaba, estuvo bien en eso. Pero para lo que entró, en el minuto que entró, que fue casi nada lo que jugó obviamente, pero lo que pudo hacer lo hizo bien. Y eso se nota y se agradece obviamente. Sí, estuvo muy bien Romero. Ojalá se le den muchos minutos, siento que puede ser una pieza fundamental en este esquema específicamente de la U. Eh, Siento que es clave, que en vez de que esté Poblete, por ejemplo, para el partido de mañana, por ejemplo, a mí me gustaría que jugara mucho Romero. Obviamente no va a jugar,
Es claro que Beniquín iba a repetir la formación y solamente va a cambiar al día porque está expulsado por Tamayo, pero siento que Romero es fundamental. Tal vez es como muy pesado diciéndolo, se lo digo a mis amigos también y todo, pero siento que de verdad es clave porque a veces se nota que falta ese pase en la salida y que a veces Charles no puede bajar porque ya tiene una marca encima, que Altamirano a veces está muy adelantado, que Poblete no te da esa salida clara porque le ha de tocar la pelota y te la va a volver para atrás. Eh, entonces se necesita un jugador de esas características con Romero que te puede abrir más posibilidades, te va a conectar de mejor forma el balón tal vez con Charles, con Altamirano que está más adelantado, con alguien que está en la banda, con algún delantero, en algún pase más acertado. Eh, pero bien, de lo que pudo hacer Romero en este partido, los pocos minutos que jugó, estuvo muy bien. Así que en sí, feliz, feliz que se sigan dando los partidos así allá en este estadio, que siempre ganemos allá, ojalá. Y bueno, eso. Eh, Mañana quiero hacer de nuevo este video, así como hablando de lo que sea, ojalá de la victoria de la U contra Palestino, en los americanos. Y así, eso, vamos la U.